libro de Mateo, de San Mateo, capítulo 9. Capítulo 9, verso 14 y verso 15. Gloria a Dios. Cuando ya lo tienen, me indican con un amén. Amén. Bendito Dios. Aleluya. 9, verso 14 y verso 15. El tema de esta tarde es el ayuno. El tema, el ayuno. El ayuno es un tema decisivo, mis hermanos, en esta época tan desastrosa que vivimos, una generación mala, que hay de verdad mucha maldad. Santo, poderoso Dios. Por eso el Señor nos quiere enseñar en esta tarde. ¿Ya lo tienen? Vamos a dar lectura juntas. Digo juntas porque estamos mujeres. Verso 14 y verso 15. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aleluya. Y entonces ayunarán. Aleluya. Yo escuchaba un mensaje de un varón que le decía a un joven que venía a él, que estaba tomando clase en un seminario en Norteamérica. Estaba tomando clase de teología, es decir, aprender lo de la Biblia, cómo enseñar. Y dice que uno de los maestros de ahí daba una enseñanza que ya no era tiempo de ayunar, ¿sí? Porque Jesús había hecho todo en la cruz. Por eso no era necesario que la iglesia ayunara en esta época, ¿sí? Bueno, ese es la clase de teología moderna, ¿verdad? Porque ahora vamos a ver lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Aquí lo que hemos leído. Ahí verdaderamente vamos a oír el mensaje, a oír al mejor teólogo, ¿sí? El mejor teólogo. Amén. El mejor teólogo que existió, nuestro Señor Jesucristo, y que está vivo y que nos ha dejado su palabra. Amén. Por eso, aquí la pregunta sobre el ayuno. Si hemos leído yo creo que las que estamos aquí, las demás, bueno, me dirijo porque mi hermana Anita pues está aprendiendo aquí solamente oyendo, ¿verdad? La
la palabra, como todas nosotras también. Dice que cuando, yo le voy a leer unos versos antes para que podamos entender un poco. Dice que pasando Jesús, dice, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos eran un grupo de conocedor de la Biblia, pero eran muy religiosos. Por lo tanto, no distinguieron que era Jesús el que estaba entre ellos. Entonces dice que los fariseos dijeron a los discípulos de Jesús: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Porque en ese tiempo pues era raro que los judíos comieran con los pecadores, es decir, con los, ¿cómo se puede decir, mis hermanas? Con los gentiles, con los que son pecadores. Entonces para este grupo de religiosos decía: ¿por qué el maestro? ¿Por qué Jesús come con ellos? Y al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Estaba hablando espiritualmente, porque había necesidad espiritual en los corazones de los que escuchaban de él, como los publicanos. Por eso dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso es que también los discípulos de Juan el Bautista, el que bautizaba, estos fueron los discípulos que vinieron a Jesús porque pues veía que en ningún momento ellos ayunaban, sino estaban comiendo. Donde andaba Jesús, ahí iban y comían. En la cual hicieron esta pregunta, donde leímos, dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Es la pregunta que le hicieron a Jesús. Aquí, mis hermanas, por eso yo les dije, ahí vamos a oír a Jesús, el mejor maestro que existió en ese tiempo y que vive para siempre. Amén. Cuando le hicieron esta pregunta sobre el ayuno, y Jesús contestó: está en pie esta palabra para la iglesia de Cristo. Por eso él explica ahí en el verso 15. Jesús se refirió al ayuno como un periodo de luto. ¿Sí? Todos entendemos este término, ¿verdad?, tan común de luto. Periodo de luto es un periodo de tristeza y de llanto, ¿verdad, mis hermanas? Cuando las personas pierden a papá, mamá, un hermano, a un ser querido, pues. A un ser querido, exactamente. Las personas hasta se privan
de comida. Uno hasta no come, ¿sí o no? ¿Verdad? No da hambre. Yo recuerdo reciente, para mí esa pena que sucedió lo de mi papá, pero ya va para 6 años, no sé cuánto, que yo viajé y llegué de un día para otro, se puede decir, me retrasé en el camino y aquí no comí nada. En el camino menos comí, llegué, no tenía nada de hambre, nada de hambre. Todo el siguiente día que yo estuve ahí, cuando velaron a mi papá, menos comí, ni me pedía ni agua, ni comida, ni nada. Entonces es estar de luto, porque hay tristeza en el corazón, amén, hay llanto. Es un momento de mucha tristeza y mucho dolor. ¿Sí? ¿Por qué está uno triste? Pues porque se fue un ser querido. Por lo tanto, uno está de luto. Aleluya. Y miren lo que Jesús dice. Contesta a los discípulos de Juan diciendo. Entonces, vamos a leerlo una vez más. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Es donde contesta Jesús, les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? ¿Verdad que no? Cuando hay fiesta, no hay luto. Hay alegría. Exactamente, mi hermana Anita. Hay gozo. Hay regocijo. ¿Sí? Que venga una taza y otra taza de café. Exactamente. Los cristianos, donde hemos estado en un lugar de fiesta, ¿verdad? Donde hay fiesta, donde es boda. Yo, se puede decir, no he estado en una boda cristiana, pero mundana sí, pero hay mucha fiesta en el cristiano, hay mucho regocijo, ¿no? Por estar en esa, porque hay fiesta, hay alegría en la boda, ¿sí? Entonces, aquí el Señor Jesús dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? ¿Verdad que no? Y Jesús le dice, entre tanto que el esposo está con ellos, no hay luto. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, el esposo es Dios. En Isaías, no lo busques nada más para que nos vamos un poquito rápido. Isaías, si quieren nada más puedan anotar, Isaías 62:5, donde Dios afirma que se deleita en su pueblo como el novio se deleita en su novia. ¿Sí? Y también en Oseas 2:19 dice, el amor de Jehová, donde habla todo ese capítulo de Oseas, el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Porque nosotros hemos leído el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel, a pesar de que se le dio la palabra de Dios, los mandamientos, los estatutos, todo lo que está ahí, ellos fueron tras otros dioses, le fueron infiel a Dios. Y en Oseas habla de que aquí se describe la recuperación como un nuevo compromiso con su pueblo. Amén. Aleluya. Entonces, por eso Jesús hablaba así con ese pueblo cuando Él estuvo en la tierra. La llegada del reino de los cielos, es decir, es
es motivo de regocijo. Por lo tanto, no deben estar de luto, ¿sí? No deberían de estar de luto. Como diciendo Jesús, ellos están contentos. Mis discípulos están en regocijo, están contentos. Sí, porque estoy aquí, en palabras más entendibles. Porque estoy aquí, porque acuérdense cuando Jesús empezó su ministerio y empezó a predicar y dijo: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba hablando de él mismo, que era él estando en la tierra, el reino de los cielos. Entonces Jesús dice, el esposo, porque aquí está el esposo, por eso ellos están contentos, ¿sí? Por eso ellos se regocijan, por eso ellos comen, porque yo estoy aquí con ellos. Mas los fariseos, aún los discípulos de Juan el Bautista, no estaban entendiendo que ahí estaba el rey de los judíos, el Mesías, el que tenía que estar ahí. En ese tiempo era su llegada. Ellos no lo entendían. Exactamente, a pesar de que se veía todo lo que él estaba haciendo, los milagros, por eso les dice en el verso 15, Jesús les dijo, vamos a leer el verso 15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Amén? No. Ellos están gozosos porque el esposo está ahí. Ellos están, como diciendo, están de fiesta. Aleluya. Gloria a Dios. Pero le dice, sigue diciendo en ese verso 15, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces, ¿qué dice? Ayunarán. Pero le dice, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahí está lo importante para la iglesia y también en ese tiempo que Jesús estaba hablando. Aleluya. Jesús les dijo a los discípulos de Juan respecto a sus discípulos, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Amén. Entonces ayunarán. Entonces, mis hermanos, es una orden, decirlo así, una orden del general de este ejército, que era Jesús, estando ahí con sus discípulos, diciendo, entonces ayunarán, cuando el esposo les será quitado, ayunarán. Santo, poderoso Dios. Nosotros, el pueblo de Dios, usted y yo, estamos llamados a ayunar. ¿Sí? No hay otra alternativa. Debemos ayunar. Nos guste o no nos guste, debemos ayunar. Aleluya. La esposa, la iglesia de Jesucristo, ayuna. ¿Sí? Debe estar claro para nosotros que Jesús esperaba que
los creyentes, es decir, sus discípulos, y también la iglesia, Él espera, es decir, espera que entendamos el ayunar después de su partida, después de la partida de Jesús. Dice la palabra que los discípulos obedecieron porque ayunaron, oraron, todo lo que Jesús mandó. Amén. Porque aquí es una orden de Jesús, pero vendrá días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces ayunarán. Aleluya. Entonces ayunarán. Santo, poderoso Dios. Gloria a Dios. El tiempo de la ausencia del novio es también la época actual, como lo fue en el tiempo que los discípulos pensaron en ese momento cuando Jesús se fue, cuando Jesús primeramente habló de su muerte y de su resurrección, y también les dijo que iba a resucitar al tercer día. Resucitó y los discípulos pensaron que se habían quedado solos. Entonces, cuando antes de Jesús ir a la cruz, pues ellos estaban contentos, gozosos, por eso es que comían en todo momento, ¿sí? No ayunaban. Aleluya. Pero después que Jesús fue a la cruz, resucitó, aunque después, cuando Él resucitó en su cuerpo glorificado, se presentó a ellos, ¿sí? Pero ya no era, ¿cómo les podría decir? Ya la ausencia personal, en persona de Jesús ya no estaba con ellos, ¿sí? Por eso ellos, ahí es donde empezaron a ayunar. Sí, entonces el tiempo de la ausencia del novio es la época actual también, como lo fue en el tiempo de sus discípulos de Cristo, que comenzó con su ausencia, que comenzó con su ascensión, es decir, cuando se fue al cielo, y terminaría con su venida en el arrebatamiento. Amén. Aleluya. La iglesia, que es la esposa de Cristo, espera ese regreso del novio. Usted y yo esperamos ese regreso. Amén. Por lo tanto, el ayuno en esta época es una señal del anhelo del cristiano por el retorno, por el regreso del Señor. Por el regreso del Señor. Aleluya. Vamos a ver en Mateo capítulo 25, verso 6. Mateo capítulo 25, verso 6. Lo puede leer mi hermana Flor si lo tiene. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Santo, donde habla la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cómo debe de estar la iglesia? Como la virgen, las vírgenes prudentes. Dice: y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aleluya. Así debemos de estar la iglesia, anhelando
el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque en San Juan 14, si mi hermana Eli lo tiene, puede leer San Juan 14, verso 3. San Juan 14, verso 3. Amén. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús, gracias mi hermana. Jesús hablando con sus discípulos antes de ir a la cruz. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Por eso la iglesia esperamos el regreso de Cristo, que es el arrebatamiento. Amén. Amén. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, es decir, a la novia, a la iglesia, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Por eso, en la ausencia del Señor, del novio, es cuando nosotros como iglesia anhelamos estar con Él. Queremos estar con Él allá. Ese debe de ser nuestro anhelo. Y la iglesia se prepara. ¿Cómo se prepara la iglesia? Pues santificándose, ¿verdad? Limpiándose. ¿Y cómo es eso? Pues orando, ayunando, leyendo la palabra. Amén. Esperando con ansia la venida de Cristo. La iglesia debe de estar en un lamento. Ahora sí, en un lamento, de luto, porque ya no está el esposo. Espiritualmente sí está con nosotros, pero aquí está hablando Jesús con sus discípulos y está diciendo a la iglesia, pues es momento de clamar, de sentir ese dolor por la ausencia de Cristo. Amén. Y esta es una indicación de tristeza por el pecado y la decadencia espiritual. Mis hermanas, tanto en la iglesia, de verdad, espiritualmente hablando, hay mucha decadencia. La iglesia no está esperando a Cristo. ¿Por qué? Porque muy pocos ayunamos. Aquí le hicieron la pregunta a Jesús. Volvemos a nuestra cita en Mateo 9. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús le contesta, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aleluya. Esta es una indicación de tristeza para la iglesia, espiritualmente hablando, que estamos esperando el regreso de Cristo. El ayuno, es un periodo de luto, de tristeza y de dolor, porque hay muerte espiritual. Y Dios quiere que resucite su iglesia, espiritualmente hablando. Entonces, cuando Cristo viene a dar vida y podemos ayunar, los que también ayunamos por los que están muertos en sus pecados, para que también Cristo los resucite. ¿Sí? Como muerte espiritual y también muerte física. Hablando, ¿cómo les podría decir? Muerte espiritual
porque la iglesia no está esperando a Cristo. Por lo tanto, no está de luto, ¿sí? No está clamando, no está gimiendo por el regreso del Salvador, por el regreso de Cristo. Amén. Y muerte se puede decir en el mundo que muchos están sin Cristo. Por lo tanto, la iglesia debe de estar clamando, clamando, clamando al Señor. Aleluya. Como estas vírgenes que estaban preparadas, las prudentes, que habla ahí en el, vamos a regresar un poquito, 25. En el 25, estábamos ahí, Mateo 25. Mateo 25, verso 10. Aquí habla de las insensatas, las que no estaban preparadas. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Amén. Vamos a leer desde el verso 9. Verso 9 o 8, para que podamos entender. Dice así: y las insensatas, es decir, las que no estaban preparadas, esperando al novio, dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes, es decir, las que estaban preparadas, respondieron a las insensatas diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Porque ellas no querían ni siquiera, ¿cómo les podría decir? Distraerse. Ya ellas estaban preparadas, estaban listas, las prudentes, estaban, que no nos falte a nosotras. Por eso dice: vayan ustedes, vayan, ¿sí? Vayan a buscar. Aleluya. Porque ellas sabían que las antorchas debían estar recargándose con regularidad. Por lo tanto, ellas sí estaban listas, ellas sí estaban preparadas. Por eso dice: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras y a ustedes, es decir, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero aquí dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Quiénes entraron? Las que estaban preparadas. ¿Y por qué estaban preparadas? Porque estas prudentes, quiere decir que ellas sí estaban esperando al esposo, como debe de estar la iglesia ahora. Sí debemos de estar esperando al esposo. Aleluya. Aquí nos da a entender, cada mujer tenía la responsabilidad de estar preparada para ir con el novio en el banquete de bodas. Ajá. Entonces ellos estaban cuidando sus antorchas, que tenían que estar llena. Amén. Entonces, mis hermanas, es nuestra responsabilidad como iglesia, como pueblo de Dios o individualmente, estar preparada para eso, estar esperando al esposo. Amén. Amén. Que no nos falte nada, que estemos ya preparados. ¿Sí? La iglesia debe de estar preparada. Aleluya. Porque el esposo no tarda en regresar. No tarda.
Santo, poderoso Dios. Cuando le fue quitado Jesús a los discípulos, ellos entonces obedecieron. Santo, poderoso Dios. Mis hermanos, cuando nosotros ayunamos, quebrantamos este cuerpo, vamos de verdad en un ayuno total, y es cuando de verdad, espiritualmente hablando, ¿qué es lo que anhelamos en ese momento? Anhelamos lo espiritual, anhelamos estar con Dios. Por eso, después que Jesús se fue, envió al Consolador. Entonces, el ayuno es decisivo, que el Espíritu de Dios debe de dirigirnos para el ayuno. No vamos a ayunar también a lo loco, no vamos a decir, ya voy a empezar a ayunar y voy a hacer un ayuno de 40 días o de no sé cuántos días, o ya voy a ayunar porque tengo muchas ganas de servir al Señor. No, debemos de hacerlo consciente de lo que estamos haciendo. Amén. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que Él nos dirija, que Él nos enseñe. Amén. Amén. Que Él verdaderamente, primeramente debemos de entender de que sí estamos caminando con Cristo, de que sí estamos cumpliendo con su palabra. Amén, lo que Él manda. Porque no vaya a pasar como el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías. Dice la palabra de Dios que el pueblo ayunaba mucho, en Isaías 58, donde dice que Dios le dijo a Isaías: clama a voz en cuello, diciendo, Dios habló al profeta Isaías diciendo que les dijera a este pueblo. Ellos estaban ayunando, pero estaban viviendo en pecado. Y entonces Dios, que escudriña el corazón y ve la mente del ser humano, ese ayuno no es válido. ¿Amén? Entonces ahí en Isaías habla del ayuno que Dios aprueba, el verdadero ayuno. ¿Sí? Dice que el pueblo estaba buscando cada día a Dios, así como usted y yo que buscamos y venimos a la oración, venimos a la vigilia. El pueblo buscaba a Dios. Pero el pueblo no se daban cuenta de que no estaban haciendo un ayuno verdadero. Porque le dice Dios a Isaías, ahí le habla en la palabra, dice, porque ellos dicen, ayunamos. Amén. Bendito sea el Señor. Pero ayunaban y dice ahí la palabra, no es más bien el ayuno que yo escogí, que el ayuno que Dios aprueba es el que va acompañado del amar a Dios, un amor genuino. Amén. Un amor genuino a Dios, que haya esa búsqueda, que haya esa cercanía primeramente a Dios. Santo, bendito sea el Señor. Entonces el profeta, no dice la palabra que el profeta Isaías obedece y lo hace, clama a voz en cuello, va donde entraban todos los judíos en el templo contra los pecados del pueblo y de los líderes, sobre todo de los líderes. El clamor fue como un poderoso toque de trompeta. ¿Sí?
la hipocresía del pueblo de Dios. Amén. Entonces dice a Isaías, se le ordena enfrentar la hipocresía del pueblo de Dios con valentía y aclarar cuál es la verdadera senda de la bendición divina respecto al conflicto entre los ritos. Los ritos, por decir, ellos nada más estaban cumpliendo un rito y no estaban, sus acciones, sus hechos, no era lo que Dios, no era ver, ¿cómo se puede decir? No era lo que Dios pedía, pues. No era lo que Dios pedía exactamente. Aleluya. Por eso Dios le dice, alza tu voz, díselo al pueblo, anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado, ¿sí? Porque estaban buscando a Dios, pero no lo estaban buscando de verdad. Santo. Porque dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está fuera de mí. Amén. Por lo tanto, lo que el Señor quiere y pide de su pueblo, que nosotros como pueblo de Dios verdaderamente entender desde la profundidad de nuestro corazón el ayuno. ¿Sí, mis hermanos? Amén. Aleluya. Santo, poderoso Dios. ¿Para qué tiempo se ayunaba cuando es Semana Santa? ¿Mande? ¿A qué tiempo se ayunaba Semana Santa? Porque mi mamá, mi papá se ayunaban en Semana Santa. Ayunaban. Pero no saben palabra de Dios. No escuchamos, no sabemos de esa palabra como tal. Sí, también mi papá en Semana Santa o en fin de año nos ponía a ayunar. Fíjense que yo no sabía eso, que ayunaban yo pensé que nada más los evangélicos ayunaban, pero sí ayunan todos los que en ese tiempo, en Semana Santa, como dice la hermanita. Pero es como dice, perdón, hermanita. Sí, Es como pues, dice en Isaías, o sea que de labios, de labios. ¿sí? Porque sus hechos, sus acciones, así como decía la hermana Anita, no conocen la palabra de No Dios. conocen. Porque como todos ayunan, dicen, pues vamos a ayunar. Ajá. Y nosotros estamos en chicas que bien no quiere que vamos a comer, porque ya era tarde, entonces yo allá hay chilaquiles que lo ponemos, creo que ese no se da más de cuando ayunamos. Aleluya. Entonces, pues, Pero fíjate que mi papá, en días de Semana Santa, él nos decía, ¿no les da tristeza? ¿No se ponen a pensar todo lo que sufrió nuestro Salvador? Nos decía mi papá. Y lloraba mi papá. mira, Lloraba. como que sí lo hacía con Lo sinceridad, hacía con sinceridad de su con corazón, sinceridad, pero aunque más- desconocía, aunque aunque desconocía. no sabía como tal, pero él así nos corregía, de alguna manera nos decía. Es tremendo porque dice la palabra que Dios sabía, cuando habla en Isaías, Dios sabía que era una hipocresía el ayuno de su pueblo. Amén. Pero lo importante es como Jesús le explica aquí a los discípulos de Juan que sus discípulos iban a entender verdaderamente la ausencia de Cristo, por lo tanto ellos iban a ayunar, porque entendieron verdaderamente todo lo que hizo Cristo y porque ellos ya se habían quedado solos. Amén. Por lo tanto ellos ya estaban en luto, ellos ya estaban, vamos a regresar a nuestra cita. Aleluya. Por eso vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán.
Entonces, ellos cuando fueron, después de que Cristo se fue, obedecieron en medio de la persecución, en medio de todos los discípulos, más se apegaron. Se puede decir que verdaderamente tuvieron esa certeza de que era Jesús el que estaba con ellos y que era Jesús el que trajo la salvación a todos los seres humanos. Por lo tanto, ellos le dolía tanto que ya no estaba Jesús con ellos, pero el Consolador vino a traer esa fe firme en ellos, en Cristo. Amén. Entonces, mis hermanas, el ayuno a muchos cristianos no nos gusta. Solamente, como dice mi hermana Anita, solamente los días que dicen, no, pues es en el tiempo que celebran la muerte de Cristo, ¿no? En el mes de Semana Santa. Sí, Semana Santa. Es cuando... Semana Santa no trabajan, porque un viernes o un miércoles que no trabajan y se quedan en la casa, están respetando el día porque no se puede trabajar. Sí. No se puede trabajar y están ayunando. Y a las personas más religiosas, ¿no? Exactamente, lo hacen como, se puede decir como ritual, ¿no? En ese tiempo, porque no están obedeciendo a Dios. Todavía aún lo hacen todavía lo siguen haciendo, y eso es lo más doloroso que Pero Dios. ahorita ya hay palabra, ya en todos lados hay, pues ya ellos quieren que no quieran escuchar, porque antes pues no había, no que vamos a... Se puede decir que ellos hacen el ayuno a su manera, ¿no? Sí. A su pobre. A las costumbres que les inculcaron. Exactamente, a las Simplemente es una costumbres. costumbre. Ajá. Si no lo están haciendo como Cristo lo manda, que uno debe de hacer. Como dice la hermana Anita, porque no había donde escuchar palabra, pues así nomás. Así nada más. Sí, porque es lo que impusieron y eso es lo que hacían. Es lo que se hacía exactamente. Entonces, y aún también hablando y regresando del ayuno, nosotros a muchos cristianos no nos gusta. Viene una voz que dice, estás con tu medicamento, estás enferma, Te sientes débil. te sientes, no sé, con el dolor en tu estómago. A veces viene eso, ¿no? Muchas, como una voz que te está ahí perturbando tu mente. Espera tu cafecito temprano. Exactamente, o estás pensando en el desayuno. Yo pensaba levantarme mañana y quería desayunar, hasta ya trae uno en la mente lo que va uno a desayunar, cuando el Señor dice, o sea, Dios pone en tu corazón que ayunes. Y viene de verdad Una lucha. mucha lucha espiritual. Voy a tomar mi cafecito, por decirlo que le gusta mucho el cafecito. ¿Cómo dice? Que dice que luego están haciendo cafecito y dicen, pues cafecito. Se antoja, bueno. O alguno dice, pues me va a dar, no sé, una enfermedad, si yo ayuno, ¿cómo voy a estar sin comer todo el día? Entonces, muchas cosas, ¿sabes? Esa vocecita que luego uno escucha. Pero mis hermanas, si entendiéramos que de verdad, si ayunamos, nos vamos a poner saludables. Si entendiéramos. Mira, santo Dios. Entonces, ayunaríamos más, de verdad. Si entendiéramos que el ayuno sí de verdad es saludable, pues. O sea, porque el exceso de comida. Primeramente el propósito es porque estamos de luto que no está el esposo. Amén. Ese es el principal propósito. El principal y de ahí propósito. pues el beneficio que te trae en tu salud. Así es.
el principal propósito, porque estamos de luto, estamos esperando al Mesías, estamos esperando a Cristo, ¿amén? Estamos esperando su regreso. Y luego, como dice mi hermana Flor, Pues la salud, ¿no? por la salud, porque sí, de verdad, el exceso de comida de verdad amerita y hace falta un descanso. Por eso yo ahorita que me lastimé la garganta, aleluya, de verdad yo pensaba que me dio fiebre. Gripa. Y me dio gripa, porque sí me dio fiebre, pero yo pensé que era la gripa, era todo eso, pero no, es síntoma de mi estómago, que yo le puse mucha, ¿cómo se le dice? Comida grasosa. Comida grasosa, lo que yo no puedo comer, mucho picante, me irritó mucho la garganta, y eso me llevó a que ya no podía ni tragar la saliva. Hace como, ¿cuántos días? Desde el viernes creo. Y hasta me dio fiebre, pero es por lo del estómago. No era gripa normal. Como teníamos gripa todos, pues pensaste que era gripa. Sí, como la hermana Flor tenía gripa, y yo digo, pues igual me contagió con su gripa, pero no fue la gripa, fue lo que yo había comido un día antes, y me puse mal esa noche. Ya me puse a analizar. ¿Mande? ¿A dónde empezaste a comer eso? Aquí en mi casa comí mucho picante. Ay, santo. Aquí en mi casa comí mucho picante, y eso me llevó a irritarme el estómago mucho, a inflamarse mi garganta. Por lo tanto llegué hasta acá, y ya le he pedido perdón a Dios que me ayude, porque yo no, la comida picante me gusta mucho, aunque sé que me hace daño. Entonces, de verdad, el ayuno de verdad trae un descanso también a nuestro estómago. Amén. Y entonces lo que el Señor también nos enseña que es malo que nos metamos a la glotonería, que comamos mucho, pues, porque uno come más de lo que de verdad necesita el cuerpo. Uno come de más. Yo sí lo he hecho, pero le pido perdón a Dios, pero no se trata de estar pidiendo perdón porque ya comí así. Te pido perdón, se trata en poner de nuestra parte, en ya no hacerlo, para no maltratar nuestro cuerpo. Mi sobrino decía, él sabe que le hace daño la coca, lo que le gusta la coca, que más la comida grasosa, y dice, pues vamos a maltratar el cuerpo. Está consciente con lo que está diciendo, vamos a maltratar el cuerpo, dice. Sí, cuando comemos así, maltratamos el cuerpo. Cuando comemos lo que nos hace daño, estamos maltratando este cuerpo, que dice la palabra de Dios que es el templo del Espíritu Santo, que debemos de cuidarlo, no debemos de maltratarlo. Amén. Por lo tanto, como yo me lo maltraté, ahora no puedo cantar, pero si yo fuera obediente, no me lo maltrato, me cuido y llevo un, se puede decir, para cuidarme la garganta, yo poder cantar, sale mejor la voz. Pero si uno no se cuida, pues la voz, pues ayer de verdad que estábamos cantando, no fue el lunes, que sentí como un humo que subía a mi garganta, no pude cantar, se me tapó la voz, no tenía voz. Pero de verdad el Señor nos enseña que no debemos de ser glotones, no debemos de comer de más de lo que el cuerpo no necesita. El exceso de alimento, el cuerpo lo tiene que eliminar. Y ¿sabe qué sucede cuando el cuerpo elimina el exceso de toxina? Todo eso se va a la sangre, dice. Todo eso se va a la sangre. Por eso hay tanta úlcera y estreñimiento. Yo no sabía eso, de verdad. Ay, santo, qué tremendo de verdad lo que uno hace. Entonces,
Por eso también las enfermedades, el exceso de comida, dicen los médicos, que es la cosa principal de todos los males. Es la causa principal. Es la causa, perdón. La cosa principal, la causa principal de todos los males que aflige a todos los seres humanos. ¿Sí? La comida. Algunos no creen, algunos dicen, ay, ¿qué tanto la comida? Pues yo tengo que alimentarme, tengo que comer, pero pues sí saber qué comer, no comer cosas que nos hacen daño. No podemos. Exactamente. Entonces, cuando uno entra en el ayuno, le está dando como un alivio, una vacacioncita, como se le dice, al estómago, ¿sí? Un refrigerio, exactamente, mi hermana Eli, un refrigerio le estás dando al estómago, porque no sé ¿cómo se le dice? Miembro de nuestro cuerpo, por dentro el que muele, que es como un molinito, que está muele y muele y muele, todo lo que le metemos adentro. Y entonces cuando comemos mucho y comemos de más, pues no hacemos descansar el molino. El molino trabaja. Ya no cabe. Sí, ya no cabe, está muele y muele a veces. O si ya no puedo, ya párale. Ya párale. Exactamente. Entonces, es tremendo. Entonces cuando entramos en el ayuno. Pero se enferman la gente, lo que de verdad que se pone en dieta, que no quiere ser gorda, que no se enferma, porque una amiga de mi patrona se enfermó y se murió. Porque se acabó de su aparato donde se daba de los alimentos. Sí, pero esa es una dieta, aquí es diferente, aquí no es. Lo que pasa es que la dieta también lo que está diciendo ya es bulimia, o sea que ya no comen nada y pues ya el estómago solo se come ahí adentro también. O sea, es el otro extremo. Ya es exagerado. Ajá. Exagerado, exactamente. O sea, ya es el otro extremo, y el otro extremo que no queremos ayunar, el otro extremo es que de plano se pone y no come nada. Y no come nada, no, sí, no, aquí el Señor no quiere que nos vayamos al extremo, aquí que estemos conscientes de lo que estamos haciendo como cristianos, amén, a ayunar porque estamos de luto esperando a nuestro Señor Jesucristo, y con el propósito también de que estamos sanos también delante de Dios, y por la salud, por el bienestar de este templo, porque este es el templo del Espíritu Santo. Debemos de estar conscientes, la iglesia, el cuerpo de Cristo, de que este templo esté bien, esté saludable, amén. Entonces, para que le demos ¿cómo dijo mi hermana? Un refrigerio, amén, al sistema digestivo que se va renovando cuando pues hacemos el ayuno. Así que yo creo que, yo no sé ustedes, pero yo cuando he ayunado, yo he sentido más energía. Yo me siento como que si hubiera comido una comida deliciosa que jamás he comido, y me siento tan bien en mi estómago. Porque yo cuando levanto el ayuno le digo, Señor, por favor usted, perdóname primeramente porque yo sé que he dañado mi estómago, pero yo voy a levantar este ayuno verdaderamente porque lo quiero hacer de corazón, porque yo quiero aprender de ti y quiero amarte de verdad. En serio, el tiempo que lo hago, mis hermanas, no lo siento. Es como si yo hubiera, cuando yo vengo en oración, ayuno, es como si yo hubiera comido en ese momento. Yo tomo mi alimento. Espiritualmente, la palabra de Dios dice que cuando ayunamos es necesario la oración. Uno lo levanta en la mañana, y si usted lo hace hasta mediodía, usted también se postra. ¿Cuánto tiempo uno se toma su alimento así natural? A veces nos tardamos hasta 1 hora en la mesa, o 40 minutos, o nada más yo me tardo 1 hora, no sé. Igual ustedes no se tardan mucho, pero el tiempo que nos tardamos
unos 40 minutos, ¿no? O media hora, o más. Nosotros siempre una Mi hora. hermana Eli, ¿cuánto? Sí. ¿Una hora? Mi hermana Anita. Porque siempre yo como muy... Ahí está. ¿Y cuánto tiempo nos tardamos en la oración cuando ayunamos? Pues así debemos de tardarnos ese tiempo en la oración. Y ya se alimentó uno, o sea que... Por eso es que, como tú dices, sientes que ya desayunaste, te sientes con esa energía. Con esa Te energía. sientes con eso, ¿por qué? Porque, pues escrito está, no solo de pan vive el hombre, Exacto. entonces, sino de toda palabra que sale de la boca de Amén, Dios. así Entonces es. tú estás orando y tú estás leyendo su palabra. Tú estás nutriendo tu Alimentándome. espíritu, fortaleciendo. Amén, hasta el cerebro se siente fresco. Decía un varón que hasta el cerebro lo siente renovado. Dice, hasta cuando yo ayuno, hasta mi cerebro lo siento que será renovado. Siento que duermo 3 horas. Es un varón que de verdad el ayuno, Dios, se puede decir, con su comunión con Dios, y dice, duermo 3 horas, es como durmiera más de 8 horas. Me levanto esas 3 horas, suficiente que he dormido, porque en el ministerio pues requiere estar bien, pues está uno más en este tiempo, uno está rápido para todo, pues necesita tiempo. Hasta los siervos de Dios duermen menos. Por eso dice, yo duermo 3 horas y como si durmiera más de 8 horas. Entonces el ayuno, mis hermanas, de verdad es para nuestra salud también. Y este varón decía que un científico decía que el comer mucho es que embrutece a la gente. ¿Qué es embrutecer? No, total. ¿No ves que cuando ya comiste, dices, ay, Ajá, cuando uno come mucho, uno dice, ya no puede uno ni pararse, o se va uno a tirar en la cama, o no sé, en su sillón, y, ay, ya no se está. Ay, me dio el mal del puerco, ¿no? Exactamente. Usted no, entonces, ay, mi hermana Anita, entonces usted sí come normal. Porque yo sí, de verdad, a veces me ha pasado que a veces me siento tan mal hasta no me puedo parar. Digo, Señor, y se siente uno mal, te redarguye el Espíritu Santo que no está bien lo que uno está haciendo. Por eso dice que el comer mucho embrutece. Sí, porque afecta el sistema nervioso. Yo por decir, cuando como mucho irritante, me empiezo así como a sudar y me duele hasta la cabeza. Exactamente, ya no dejo de comer, de verdad, pero es una lucha. Antes también comía yo mucho chile. Ah. Ahora ya no, yo casi ya no como tanto chile. Como no digo, pero menos. Entonces, qué bueno, mi hermana Anita. Entonces cuando ayunamos, mis hermanas, pues va uno eliminando, desechando todo lo malo, ¿no? Y entonces nos fortalecemos tanto espiritualmente como en nuestra salud. Estamos fuertes. Porque el ayuno trae una bendición físicamente. Yo creo que mis hermanas lo han experimentado. Cuando uno ayuna, pues físicamente te sientes que quieres correr. No sé si nada más a mí me pasa. Y espiritualmente te sientes bien firme en el Señor. Amén. Y decían los médicos que de verdad tratan enfermedades también con el ayuno. Se hace ayunar a sus pacientes. Eso yo no lo sabía. Son ayunos intermitentes. Exactamente. O sea, te mandan una dieta. Te mandan una dieta. Pero tal hora vas a comer esto, tal hora vas a tomar esto. También, porque no más una sopa de verdura o no más una sopa de fideo. Es un poquito, tiene un platito. Eso no más le da al doctor cuando estamos en el hospital. Yo lo que supe que operaron es porque yo nunca vi. Porque saben que si come uno mucho recién operada, pues le va a hacer daño
Por eso es que dicen Ah, eso, un la mejor poquito. que Poquito. esta cosita. Un poquito. Santo, entonces, Sí, porque depende de lo que le dan, es lo que usted lo puede digerir de lo que le operaron. amén. Bueno, entonces, lo que aquí nos enseña la palabra, que nosotros como pueblo de Dios, esperando a Cristo, debemos ayunar. Amén. Debemos ayunar. Y también por nuestra salud debemos ayunar. Amén. Pero para eso pedirle al Espíritu Santo cómo debemos ayunar. Amén. ¿Cómo vamos a ayunar? Porque no sabemos. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo. Entonces, mis hermanas, pues es todo. Vamos a dar gracias a Dios, porque Él cada día nos está enseñando, nos está instruyendo, nos está encaminando para que nosotros como pueblo de Dios estemos preparados. Vamos a darle gracias por su palabra y luego